El autor acá, Isaías, ocupa un lenguaje poético muy descriptivo para decirnos finalmente que el atractivo de este Mesías que habría de venir, aún no sabemos su nombre, ¿cierto? Isaías no conoce su nombre propio. Ese nombre propio lo conocemos cuando el ángel Gabriel le comunica a María y a José cómo debían llamarle, ¿cierto? Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí Isaías está escribiendo 700 años antes del nacimiento de este Mesías. Por lo tanto, no hay referencia a su nombre, pero sí a sus atributos y características. Y tú tienes razón, Cecilia, es intencional, sumamente intencional, que nunca se nos describe a Jesús de manera física. ¿Se han dado cuenta de ese detalle? Como tú bien dijiste, se nos habla de David como rubio, me parece, ¿verdad? De hermoso parecer. Se nos dice de Saúl, que era un hombre muy alto, muy fornido. Se nos habla de otros varones como José. ¿Se recuerdan también José, que lo andaba buscando la esposa de Potifar? ¿Y por qué lo buscaba o por qué lo codiciaba a José? Porque era buen mozo. Lo dice Génesis. También nos describe físicamente no solamente a hombres en la escritura, sino también a mujeres, cuando nos dicen que eran bellas, que tenían ojos bonitos. ¿Se recuerdan, Lea? Que nos dice que tenía ojos muy hermosos. O en el Cantar de los Cantares se utiliza mucho el lenguaje poético para describir características físicas del esposo. ¿Se recuerdan o no? Del esposo en Cantares y también de la mujer. Con ese contexto parece muy interesante que a Jesús, quien es el Hijo de Dios, ya el hombre perfecto, no se nos dice si era alto, no se nos dice si era bajito, ya a lo mejor era bajo, ¿no? Como yo, 1,60 m, ya, pero tampoco se nos dice que era fornido, no se nos dice si era de tez morena, de tez blanca, nunca incluso hace referencia a cómo era su pelo, ¿cierto? Eh, el arte medieval siempre lo pintaba como un hombre anglosajón, ¿cierto? Blanco, rubio, de ojos verdes, cosa muy lejana a lo que probablemente era un hombre galileo del primer siglo, ya que pasaba constantemente expuesto al sol. Eh, ¿Por qué la escritura no lo describe físicamente? Porque el atractivo del Señor Jesucristo, ¿qué es lo que era? Su persona, su mansedumbre, su predicación. ¿Se recuerdan que las personas lo seguían? Porque él hablaba con autoridad, no como los fariseos. Y los fariseos andaban con ropas atractivas, ¿verdad? Que se diferenciaban del resto de las personas, muy parecido a lo que eran los sacerdotes católicos en la colonia, ¿ya? O en la época medieval. Uno veía a un monje o a un cardenal y destacaba entre el pueblo con hambre, por diosero, sin ropas ya de lujo. De la misma manera, los fariseos destacaban por su ropa, más no por su autoridad, por su mansedumbre o humildad. Entonces, lo que nos dice Cecilia, efectivamente, que no hay parecer, no hay atractivo ni hermosura. ¿Por qué? Para que fuese deseado, no por su atractivo, como dice el versículo 2, ¿ya? Más sin atractivo, ¿para qué? Para que él fuera deseado por su espíritu, por su actitud y por su predicación, ¿ya? Así que efectivamente lo que está describiendo el profeta no es su atractivo físico, sino su atractivo en cuanto a su personalidad. Y Cecilia, cuando habla ahí de cuál renuevo delante de él como raíz de tierra seca, es que obviamente en los tiempos de Isaías la espiritualidad de Israel estaba seca, ¿ya? Era un desierto, espiritualmente hablando. Los sacerdotes eran corruptos, los reyes eran corruptos, como pasa hoy día, ¿o no? ¿Cierto, Cecilia o hermanos que hemos visto en las noticias? Es decir, los fundamentos de nuestra sociedad están corruptos, ¿o no? Políticos, alcaldes, empresarios, constituyentes que mienten, que engañan a la opinión pública, jefes, empleados, todos roban, todos están corrompidos. Pastores evangélicos, sacerdotes católicos, ateos, agnósticos, todos.
en los tiempos de Jesucristo, la espiritualidad estaba seca como el corazón de los fariseos hipócritas. De hecho, Cristo les dice sepulcros blanqueados, ¿o no? Generación de víboras. Y de la misma manera como en un desierto sale un renuevo, el renuevo es una raíz, es un brote, ¿ya? Eso significa renuevo, es como un brotecito. De la misma manera, en esa tierra seca del Israel o de la Judea del primer siglo o de la Samaria también, de la Galilea, todo seco, Jesucristo iba a aparecer como este renuevo, como ese brote verde, fresco y vivo en un mundo seco como lo era el mundo del primer siglo. ¿Ya? Eso es lo que dice Isaías, pero en un lenguaje mucho más bonito y más poético. Muy Gracias, bien, pastor. Gracias. de nada. ¿Quién más quiere comentar sus impresiones de Isaías 53 en su lectura y en su escritura? ¿Les gustó escribir o no de nuevo? Porque algunos no escribimos nunca, puro computador nomás y puro celular. Ya tenemos los dedos gordos atrofiados con tanto WhatsApp. Claudio, cuéntanos, Claudio. Adelante, Claudio, ahí que estás con la peluca rosada. Tienes que activar tu audio, Claudio, para poder escucharte. Ahí sí, pastor, es que estaba en mi hija, que tengo algunos problemas con el video. Ahí lo Sí, estoy no, sí, solucionando. sí sabemos que es tu hija. Muy bonita. Sí, pastor, una consulta bíblica. Tiempo atrás estuve leyendo una parte no de un epígrafe, sino que de una recopilación de un arqueólogo y de un historiador, que él hablaba, no sé si esto tendrá asidero bíblico, de que del Señor en aquel año, los Galileos eran 1,73 m, 75, morenos de ceja más o menos gruesa. No sé si eso tendrá algún asidero bíblico. Estoy leyendo un poco acá Isaías 53, versículo 2, donde él dice que no hay hermosura en él. Pero, sin embargo, en las películas que se muestran un poco de Hollywood, se muestra al Señor con ojos azules, de pelo largo, un poco alto. Ojito Pero de no sé si piscina. eso, claro, ojito de piscina, así de esmeralda, pero no sé si eso tendrá un asidero bíblico 100%. Yo sé que en ese aspecto la Biblia calla cuando habla de una apariencia física del Señor, de un estereotipo de persona. No sé cuál es su opinión bíblica y pastor de por qué Dios no quiso revelar cómo era el Señor exactamente. Esa era como la consulta que siempre me la he hecho desde cuando recibí a Cristo. Gracias, pastor. Muy bien, gracias, Claudio. Bueno, yo no alcanzaría ni para ser Galileo, ¿verdad? 1,75 m ahí. Aquí hay otros que podrían ser Galileos de tez más morena. Mira, Claudio, sí, efectivamente, como le decía ahí a Cecilia, que a lo mejor justo entraste ahí un poquito más tarde, es intencional y a propósito que la escritura no hace mención a ninguna característica física de Jesucristo, porque el atractivo de él debía ser precisamente su persona, sus atributos, su carácter, sus virtudes y su predicación, que era una predicación con autoridad, ¿ya? Porque él obviamente transmitía ese ejemplo. Ahora, respecto a cómo eran los que habitaban en esos lugares, bueno, eso se estudia en la antropología, en la antropología arqueológica. Y hay estudios que dicen que efectivamente los habitantes de ese sector, que es el Medio Oriente, eran hombres de tez morena, ¿ya? Podían haber también personas de tez blanca, pero la mayoría de las personas eran de tez morena. ¿Por qué? Porque vivían expuestos al sol, o sea, no habían filtros solares, los hombres trabajaban constantemente al sol, entonces, aunque tal vez si nacían de tez blanca, bueno, con la vida al sol, la gente se pone morena, ¿cierto? Le salen pecas, le salen manchas en su cara, el pelo se oscurece. Así que probablemente él, como cualquier Galileo de esa época, era de estatura mediana. La gente antes no era muy alta ya en esos siglos por los estudios antropológicos, así que probablemente era de 1,70 m, ya no eras más alto que esos los habitantes de ese lugar.
Eh, y bueno, ¿por qué se le pinta blanco de ojos azules? Porque cada cultura refleja en su arte cómo son ellos. De hecho, aquí nosotros como somos occidentales, vemos pinturas de Jesucristo, por ejemplo, Leonardo da Vinci, en la cena, en el cuadro de la Última Cena, él pinta a los hombres muy afeminados, ¿cierto? Juan, el discípulo Juan, parece mujer, ¿verdad? De pelo rubio, pelo largo, muy refinado en su rostro. ¿Por qué? Porque lo que él pinta era la cultura y la sociedad donde él vivía ahí en Europa, en Italia, ¿verdad? La época del Renacimiento. Así ellos se vestían y ese era el ideal de belleza masculina, ¿ya? Una belleza más femenina que como somos los hombres, ¿verdad? Los hombres somos todos de nariz grande, de ojos no tan bonitos, ¿verdad? Pero si tú, Claudio, ves la cultura antigua en África, ellos pintaban a Jesús negro, ¿ya? Y existen pinturas de los primeros siglos en África, en Etiopía, en Cartago, en Egipto, y los cristianos pintaban a su Jesús como africano. Si tú vas a los países orientales, China, por ejemplo, lo que hoy día es China, el Evangelio llegó a esos países, el cristianismo llegó a China en los primeros siglos con los primeros misioneros, y las pinturas que se encuentran de Jesús en lo que hoy día es China o Mongolia es de ojos rasgados, es un Jesús chino u oriental. El cristianismo llegó a Persia, lo que hoy día sería Irán, llegó a lo que sería Irak hoy día, y las pinturas reflejan un Jesús como vemos en las películas de Bollywood, ¿verdad? ¿Han visto los actores hindú, los actores persas, indios, indios, sí, bien digo? Entonces la cultura refleja en su arte cómo somos nosotros, cómo los idealizamos, ¿ya? Así que Jesucristo es pintado de manera masculina, femenina, y hoy día, ¿cómo pintan a Jesucristo? ¿Cómo refleja hoy día la cultura? Refleja prácticamente a un hombre transgénero, ¿no? La cultura de nuestros días pinta a Jesucristo casi como un hombre transgénero, eh, más femenino que masculino. Así que esa es la explicación que podríamos ensayar, ¿ya? Sin ser especialista. Gracias, pastor. Bien, ¿nadie más quiere hablar de Isaías 53 para pasar a nuestra clase? Ya, muy bien. Ya, para terminar ya un breve resumen y recuerdo de lo de la semana pasada, aquí tenemos el artículo o el escrito que ustedes tenían que leer, que fue lo que estudiamos la semana pasada. Lo están viendo, ¿cierto? Ya. Bien, aquí tenemos nosotros, y yo quiero que ustedes recuerden bien esto, hermanos y hermanas también, porque puede que no lo volvamos a tocar o a conversar. Pero recordando estas dos ideas principales sobre el sufrimiento, ¿ya? De manera muy resumida, y aquí se los voy a enmarcar para que lo recuerde, ¿ya? Ahí está con rojo. No está muy bonito el cuadro, pero para que usted recuerde. Respecto al sufrimiento, podemos resumir el plan de Dios o el propósito de Dios en dos aspectos o dos veredas sobre el sufrimiento. Uno, como pueden ver acá, ya con azul, ahí le estoy marcando la primera idea. Una parte del plan del reino de Dios es aliviar nuestro sufrimiento. Es decir, cuando las personas, hombres y mujeres, durante toda la historia de la redención, han vivido en sufrimiento, en muerte, en enfermedad, en dificultades emocionales, psicológicas, un aspecto del plan de Dios es aliviar nuestro sufrimiento. Eso significa que el cristianismo no es masoquista. ¿Entienden ese concepto de ser masoquista? Es decir, de disfrutar el dolor en este caso. Entonces, el cristianismo no busca el sufrimiento. El sufrimiento, hermanos y hermanas, nunca ha sido la meta del cristiano o del cristianismo.
Por lo tanto, de manera general, cuando Dios encuentra a las personas en sufrimiento, o Cristo se enfrenta a personas que están sufriendo, la primera instancia es aliviar ese sufrimiento. Y ya lo vimos. Ustedes leyeron, se supone, estos textos bíblicos, así que hay bastante base también con los ejemplos que dimos. Por lo tanto, nosotros, como miembros y embajadores del plan de Dios, queremos nosotros también ser parte de este alivio del sufrimiento, ¿ya? Por eso entonces nosotros no andamos castigando a las personas, no las andamos disciplinando, no somos sarcásticos, tampoco incluso aquel que no cree o no creyente o al incrédulo, nosotros buscamos su sufrimiento. Al contrario, buscamos también el alivio del sufrimiento en la medida de lo posible y, como decíamos la semana pasada, también de lo lícito, de lo que es aceptado por Dios. Pero también el Señor tiene el propósito de, cuando se presenta el sufrimiento, de transformarnos, como está ahí en azul, a través del sufrimiento. Entonces hay veces que vamos a experimentar una enfermedad, vamos a orar, vamos a tomar un medicamento, nos vamos a operar y Dios sana nuestro sufrimiento físico, ¿cierto? Y nadie puede catalogarnos de creyentes fríos o inmorales por buscar la salud o pedir por sanidad. Pero a veces, como sucedió con el apóstol Pablo o con Timoteo, cuando le dimos este consejo para sus problemas estomacales, a veces Dios no responde esas oraciones de sanidad o de alivio de todo tipo. ¿Por qué? Porque en esos casos Dios lo que está buscando es, a través del sufrimiento, transformar nuestras vidas. Es decir, el sufrimiento tiene propósitos en nuestras vidas. Así que, si por ejemplo yo tengo una enfermedad, yo oro al Señor, vienen los hermanos a mi casa y oran como lo han hecho tantas veces, oran por mi enfermedad o por mi sufrimiento, y aún así Dios no responde afirmativamente a esa petición de salud o de sanidad física, entonces yo como creyente debo aceptar esa enfermedad o ese sufrimiento y entender que Dios tiene un propósito, a veces desconocido, pero siempre Dios quiere transformarnos por medio del sufrimiento, ¿ya? Así que esas dos ideas no las olvide, porque nos va a ayudar a entender mejor y poder ser llamados a la fe y a confiar cuando estemos en nuestras dificultades. Bien, vamos a pasar a nuestra clase hoy día, que sería técnicamente la clase número 2. Ya aquí les voy a compartir los apuntes que le envié hace como 3 semanas. Están ahí al frente. ¿Se recuerda? Se supone que ustedes leyeron estos apuntes, yo se los envié hace un par de semanas. Si no lo tiene, bueno, lo puede buscar ahí en nuestro grupo de WhatsApp. Justamente a propósito de eso, vamos a ver cuáles son los propósitos revelados de Dios para el sufrimiento. Hay muchos propósitos que Dios ha revelado o ha mostrado para el sufrimiento en la vida de los creyentes. Pero no todos están revelados, solamente algunos, y hoy día vamos a ver 8. El concepto aquí es cómo Dios puede usar el sufrimiento para nuestro bien y para la gloria de Dios. Así que en esta clase primero tenemos que advertir que hay 3 peligros, ¿ya? Cuando tratamos de entender los propósitos de Dios para el sufrimiento, hay 3 peligros, ¿ya? Peligro 1, como dicen sus apuntes, podríamos pensar que siempre deberíamos entender sus propósitos. Número 2, una comprensión o entendimiento perfecto de por qué sufrimos quitaría lugar a la fe, a la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y normalmente un peligro de esto es hipotetizar o especular por qué otros están sufriendo, ¿ya? Y en el fondo ser como los amigos de Job, ¿ya? Hoy daremos un vistazo a lo que Dios ha revelado para el sufrimiento en su escritura. Como les dije, hay algunos peligros que tenemos que descartar, y uno de esos
es que podemos pensar fácilmente que siempre tú deberías entender los propósitos de Dios para tu sufrimiento. Que es un poco lo que pasa cuando somos jóvenes y estudiamos teología o entramos a un instituto bíblico, ¿ya? Yo creo que a todos los que fuimos jóvenes alguna vez y entramos a un curso a estudiar o a un instituto o a un seminario, una facultad, que de hecho pasa mucho, los profesores hablan mucho de este tema de los estudiantes de teología, que creen saberlo todo, ¿ya? Creemos saberlo todo, así que somos expertos en todo. Entonces, y a mí me ha pasado, ¿verdad? Se estudia y le preguntan al pastor o a otro maestro solamente para pillarlo, ¿ya? No para obtener conocimiento. Eso puede pasar cuando estudiamos el propósito para el sufrimiento. Pensar que siempre deberíamos entender los propósitos de Dios cuando sufrimos. Y eso es un peligro porque no es así. Las personas generalmente dicen, no entiendo por qué Dios permitiría que esto me sucediera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque desconocen el por qué hay un cáncer, el por qué nos enfermamos de coronavirus, el por qué nos dio una diabetes o una hipertensión, y decimos, no entiendo por qué Dios permitiría que esto me sucediera, como un reclamo, diciendo lo contrario, ¿cierto? Si yo entendiera por qué Dios me permite pasar esto, entonces creería en Él o le sería más fiel. Pero no siempre vamos a entender todo respecto a por qué estamos sufriendo, ¿ya? Recuerden nuestra primera clase o la idea central de la Biblia cuando lidiamos con el sufrimiento no es un llamado a comprender todo, sino un llamado a confiar en el Señor y abandonarnos en Él. La Biblia nos enseña quién es Dios, y cuando entendemos quién es Dios, vamos a poder confiar en este Dios en medio de la prueba. Y aquí obviamente surge al tiro la figura de Rahab, que estudiamos estos últimos 3 domingos, ¿ya? Ella entendió quién era Dios, y porque conoció a Dios, ella no cuestionó por qué Jericó se iba a derrumbar. Nunca lo preguntó, ¿cierto? Nunca le preguntó a los soldados, ¿por qué Jericó va a ser destruida? No, porque conoció a Dios, ella sabía que podía confiar en ese Dios. Miren lo que dice Isaías, el capítulo 55, versos 8 y 9. Dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, vuestros caminos no son mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eso está en sus apuntes, ¿ya? Está aquí en Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9. Entonces, obviamente, los pensamientos y los caminos de Dios son imposibles de comprender para nosotros. Lo que debemos buscar es conocer a Dios y confiar en Él. Nuestro consuelo, queridos hermanos y hermanas, no es el grado en que podemos entender los propósitos de Dios, sino el grado en que podemos confiar en nuestro Salvador. ¿Por qué? Nos dice Hebreos capítulo 13, verso 8. Está escrito en sus apuntes. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios, nuestro Señor triuno, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es el mismo, es inmutable, no cambia. Así que si Isaías, Job nos dijeron, confía en el Señor, hoy en el siglo XXI podemos seguir confiando también en nuestro Señor. Un segundo peligro, ya, en el cual podemos caer cuando estudiamos los propósitos de Dios para el sufrimiento, es como dice acá, es si entendemos todo o comprendemos todo de manera perfecta, nunca le daríamos lugar a la fe en nuestra vida. Cuando sabemos todo, cuando tenemos certeza visual de todas las cosas en nuestra vida, obviamente dejamos de vivir por fe. Por eso tiene que haber cierto misterio o tiene que haber ciertas cosas que no vemos, que no entendemos o que no tocamos para que podamos creer.
¿Ya? ¿Se imagina si tuviésemos un conocimiento enciclopédico de por qué Dios permite el dolor en tu vida? Bueno, ¿cuándo ejercerías la fe en medio del sufrimiento? Por ejemplo, serías despedido de tu trabajo, ¿ya? Y sabemos que siempre cuando somos despedidos de nuestro trabajo hay algún tipo de sufrimiento. Entonces, podría darse este razonamiento. Dios está permitiendo que esto pase porque en un momento voy a conversar con mi compañero Luis, ¿ya? Con mi ex colega en este caso. Él no fue despedido, pero yo sí. Y él va a ver que yo realmente no estoy impactado, que no estoy afectado. Y va a decir, oye, Rodrigo, ¿cómo no estás triste ni amargado por tu despido? Y él preguntará por qué. Entonces yo le compartiré el evangelio. Esto está todo en mi pensamiento, ¿ya? Entonces yo le voy a compartir el evangelio, decir que Cristo es suficiente para mí, por eso no estoy triste. Entonces él volverá con su cuñado algún día y su cuñado, que es cristiano, le compartirá el evangelio, le hará más preguntas y Dios usará eso para llevarlo al evangelio, a la salvación, a pesar de que yo nunca más volveré a ver a mi ex compañero Luis hasta que estemos en el cielo. Bueno, si así fueran las cosas, con esa certeza, con esa certidumbre, ¿cuándo podríamos confiar? Y usted sabe que esa historia que yo le conté realmente no sucede, ¿no? Porque cuando me echan, realmente me pongo triste, ¿ya? Realmente nos ponemos a llorar. O como contaba ayer el hermano Manuel, ¿verdad? ¿Lo puedo decir hermano Manuel o no? ¿Sí? Ya, perfecto. Sí, no, sí sabemos que sí. Pero también yo recuerdo cuando a mí me echaron de un muy buen trabajo que yo tenía cuando era jovencito, yo no quería llegar a la casa, ¿ya? Aunque era soltero, pero me faltaba una semana para casarme. Imagínense cuando uno lo echan en la misma semana de matrimonio, uno tiene planes para todo. Yo no quería llegar, estuve un rato en el auto llorando, después llegué a la casa a tomar once, a la casa de mis padres, y recuerdo, no sé si mi papá se acordará, pero yo llegué, me senté en la mesa, parece a tomar once, o ya no recuerdo, y me puse a llorar solo. Ahora, igual era un lolito de 20 años, 22 años, uno llora por todos los 22 años. Eh, entonces, efectivamente, es así el sufrimiento, es incierto y por eso que debemos confiar, porque yo de ninguna manera conversé con mis compañeros y les prediqué el evangelio, ya. De hecho, ellos tenían que consolarme a mí. Entonces, podemos correr el peligro de querer comprender o entender perfectamente el sufrimiento, pero no podemos. Así que aunque vamos a ver 8 propósitos del sufrimiento, esto no es exhaustivo, no es una enciclopedia donde usted va a la página 325 y dice sufrimiento cuando te echan del trabajo. O sufrimiento, por ejemplo, cuando un compañero de trabajo te traicionó, ¿verdad? Y te engañó y te acusó con el jefe. No, cuando todo tiene sentido, humanamente hablando, entonces no vamos a poder vivir por fe. ¿Cuándo ejercemos la fe? Cuando las cosas que vivimos no tienen sentido. Por ejemplo, y recurro al ejemplo, a la ilustración que puso ayer hermano Manuel, que generalmente cuando estamos comenzando en las cosas de Dios y estamos ahí con la fe viva, dígame que siempre hay problemas, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿por qué me están discipulando? Me bauticé recién, ¿ya? Y pasan estos problemas. Bueno, porque justamente cuando las cosas no tienen sentido ni propósito en primera instancia, es cuando somos desafiados a creer. Yo recuerdo, hermano, en mis años de iglesia, y puede que los hermanos más antiguos también vean eso, cuánta gente que estaba en su primer amor en la iglesia o en las cosas de Dios, le pasó algo, tuvo un problema matrimonial, la enfermedad de un hijo. ¿Y qué es lo que dicen? A mí me lo han dicho. ¿Sabe, pastor? Cada vez que voy a la iglesia me pasan cosas malas. Entonces, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Lo escuchó usted o no? Sí, y dicen, no, no sigo al Señor, yo lo tengo patentes, oye, pero cada vez que empiezo a congregarme, algo me pasa. O me quedo sin trabajo, o me robaron, o me estafaron, y la gente no va. Bueno, porque justamente lo que está haciendo Dios
es probar su fe, que es la parábola del sembrador, ¿se recuerda, no? Que la semilla fue plantada en 4 tipos diferentes de tierra. Y vienen, no sé, los pajaritos, después viene la lluvia. ¿Y qué pasa con esa fe? Fue una fe no de salvación. Fue una fe falsa, una fe emocional. Pero ¿cuántos de ustedes están acá han sufrido? Yo los miro, especialmente a los más conocidos, y han tenido problemas, ¿o no, hermanos o hermanas? Matrimonios, enfermedades, dificultades, etcétera. Y sin embargo, hoy día están acá con nosotros, ¿o no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque justamente en la incertidumbre de nuestro sufrimiento es que somos llamados a creer. Entonces, aunque vamos a estudiar 8 propósitos para el sufrimiento, por favor, alumnos, no pensemos que por eso, por aprendernos de memoria los 8 propósitos, cuando nos toque asistir a alguien que sufre, entonces vamos a explicarle todo lo del sufrimiento. Porque efectivamente no es así. ¿Ya? Entonces necesitamos ver los propósitos de Dios para el sufrimiento revelados en su palabra, no como un sustituto para la fe, sino como evidencia de la fe. A mí me pasó cuando era muy joven que al estudiar estas cosas, alguien me llamaba con una enfermedad, un problema, y yo me ponía a explicarle teológicamente el sufrimiento. ¿Usted cree que esa persona realmente se sintió animada con mis explicaciones? No, porque, y después yo me daba cuenta que parecía hablando en chino, porque la gente, ¿qué es lo que quiere? Quiere el apoyo de manera general y no una explicación teológica de por qué está sufriendo. ¿Ya? Eh, Así que lo que queremos estudiar ahora es un entendimiento general de lo que la Biblia nos muestra respecto a por qué sufrimos algunas veces. Van a haber veces que no vamos a entenderlo, ni estos propósitos nos van a dar mucha luz. Pero sí, insisto, somos llamados a creer y ejercitar la fe. ¿Ya? Y el último peligro, como lo vemos acá en nuestra visual, lo voy a mostrar ahí para que no nos perdamos. ¿Ya? Con normalidad es realmente inútil decirle a la gente por qué están sufriendo. ¿Ya? Ahora, quiero explicarme bien. No estoy diciendo que cuando alguien que está sufriendo nos llama y le visitamos, tenemos que hablarle de Dios, ¿ya? Tenemos que leerle la palabra, tenemos que orar con ellos. Pero lo que queremos transmitir con esta clase es que es inútil explicar los propósitos mientras la persona está llorando o está sufriendo. En medio de una tragedia, escuchen bien este consejo, la otra vez preguntaron si iban a haber consejos ya de cómo estar con una persona que sufre. Antes de preguntar esto, debemos ser muy cuidadosos. ¿Qué crees que Dios te está enseñando a través de esto? Yo no sé si usted ha preguntado esto alguna vez cuando le ha tocado visitar. Yo creo que alguna vez lo pregunté, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué crees que Dios te está enseñando a través de esta enfermedad? Eso es un acertijo que no tiene solución. ¿Cómo la persona que sufre va a poder responder eso, verdad? Alguien que perdió un hijo, estos embarazos, ¿verdad? Donde hay un aborto espontáneo, por ejemplo. ¿Se imagina yo preguntándole a la mamita que está todavía hospitalizada y yo preguntándole, ¿qué te está enseñando Dios a través de esto? Con un semblante de intelectualidad teológica. No, ¿cierto? Eso es inútil. Es inútil. Debemos tener mucho cuidado también antes de decir entiendo por lo que estás pasando. Porque, ¿qué es lo que nos dice la persona? ¿Se te murió a ti un hijo, pastor? ¿Qué le voy a decir yo? No. Entonces no entiendes lo que yo estoy pasando. ¿Y es verdad o no? Hasta que no pasemos por ese sufrimiento determinado, de verdad, hermanos, por muy empáticos, espirituales que seamos, no vamos a entender lo que esa persona vive. ¿Ya? No sé, hace un tiempo, ¿verdad? Sufrimos con el hermano Eduardo hace unas semanas que perdió a su mamita.
¿verdad? La hermana Olivama. Yo no podía decirle hermano Eduardo o hermano Manuel el año pasado, o hermana Patricia también el año pasado. Yo no puedo decirle a ellos, yo entiendo, porque todavía no he sufrido eso. Entonces debemos tener cuidado con las explicaciones o con las frases que damos, porque cada persona tiene complejidades únicas en su sufrimiento. Ahora, si me llama, por ejemplo, un tartamudo, un hombre que es tartamudo, ¿ya? Y que le hacen bullying por su tartamudez, yo puedo decirle, hermano, yo entiendo por lo que estás pasando, porque eso fue lo que yo viví cuando era chico, ¿ya? Entonces yo podría decirle, mira, yo alguna vez pasé por esto, entiendo y te apoyo, o aquí estoy para compartir tus luchas, tus dificultades. A veces, hermanos, una simple pregunta, ¿cómo quieres que ore por ti? ¿Qué quieres que yo pida por ti a Dios? Eso, hermanos, va a traer consuelo en ese momento, empatía y apoyo, más que cualquier otra explicación teológica sobre el sufrimiento. ¿Ya? Entonces no nos confundamos. Lo que vamos a estudiar a continuación y las próximas semanas es para que nosotros, como consejeros, como hermanos mayores, y probablemente cuando nos toque sufrir, recordemos, no tanto para entender el sufrimiento, sino para llevarnos a confiar en Dios, que siempre, aunque no sepamos cómo, Dios tiene un propósito en nuestro sufrimiento y por medio de nuestro sufrimiento. Otro consejo, un abrazo. Un abrazo, hermanos. Tomar las manos de esa persona que sufre puede llegar a ser en ese minuto el mejor apoyo para ese compañero o compañera que sufre contigo. Si tú haces estos pequeños gestos de empatía, de compasión, créeme que cuando pasen los primeros momentos del sufrimiento, vas a estar en una mejor posición de poder predicar el Evangelio o animar a esa persona que sufre con el Evangelio. Así que preguntar, ¿cómo oro por ti? ¿Cómo quieres que ore? Un abrazo, estar ahí solamente escuchando en silencio es la mejor manera de poder apoyarles. Yo una vez me impactó mucho eh, leyendo sobre esto, que uno de los buenos consejos cuando alguien nos llama en esta circunstancia es deja que la persona hable y tú no completes sus frases. Ni trates de interrumpirle, escucha y deja que la persona hable. Incluso cuando la otra persona te está hablando y tiene un silencio, ¿cierto? Cuando se produce un silencio como que instintivamente usted quiere hablar, ¿verdad? Y decirle algo, espera ese silencio porque generalmente la persona está solamente tomando aire o procesando su sufrimiento para seguir hablándote. Así que muchas veces el escuchar, como dice Santiago y Proverbio, el mejor consejo antes de ponernos a hablar nosotros o de contarles nuestra experiencia o de lo que me pasó a mí. Lo que necesita esa persona es nuestra oración, un abrazo y nuestro oído. Segundo punto, ¿el sufrimiento es un regalo? ¿Lo ven ahí al frente, no? ¿Cómo el sufrimiento puede ser un regalo? Bueno, leamos algunas lecturas bíblicas, ¿ya? No sé si alguno de ustedes puede leer, por favor, Filipenses 1:29. Está ahí al frente ya la cita, pero para que lo leamos completo desde la Escritura. ¿Quién lo va a leer, por favor? Hermano Augusto, ¿Sí? adelante. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo porque creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Muy bien, es Filipenses 1:29, ¿verdad? ¿Lo puede leer de nuevo, hermano? ¿Sí? Por supuesto. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo porque creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Perfecto, muchas gracias, hermano. Mira aquí
al frente lo que leyó el hermano Augusto. Dice, porque a vosotros, está hablando creyente, os es concedido, ¿ya? Es concedido, es entregado, es regalado a nosotros, no solo que creamos, sino que padezcamos por Él. Obviamente aquí está hablando de un tipo particular de sufrimiento, cuando sufrimos por Cristo, ¿verdad? Cuando uno a usted, hermano, le predica a un compañero, a una compañera y se burlan de usted. Ese sufrimiento es un regalo en este caso, ¿ya? Que Dios nos permite padecer o sufrir por Él. Hermano Manuel, ¿usted va a leer la otra cita? Ya. ¿Cuál es? Lucas 9, 23 al 25. ¿Sí? Sí. Gracias. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Muy bien, gracias, hermano Manuel. Ahí lo proyectamos para que todos lo vean. Esta es la esencia del discipulado, ¿cierto? El cristianismo hoy en día, tal como lo conocemos, ¿ya? Y a lo mejor hasta nosotros hemos caído en eso, como iglesia, como creyente, que es un cristianismo posmoderno de la comodidad, de la prosperidad, ¿verdad? Entonces, cuando alguien sufre en nuestra iglesia o alguien está triste, ¿qué es lo que pensamos? Ah, no, no es creyente, o es un creyente inmaduro, ¿verdad? Porque sufre. Este es el sentido, ¿verdad? Niéguese a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué significa tomar la cruz? ¿Qué significa tomar la cruz en este caso? ¿Algún hermano o hermana que quiera atreverse aquí a decir? Pastor, yo Sí. pienso sufrir como él sufrió llevando la cruz, o sea, tener ese sentido que él tuvo por todos nosotros, entonces tener el mismo sentido por el prójimo, ¿no? De su sufrimiento que está llevando, también sufrir con ello, porque Jesús él sufrió mucho más por nosotros, lo indecible sufrió más por nosotros, ¿no? Y él nos dice ahora, nos deja un consejo, toma su cruz y sigue. Yo creo que nunca vamos a llevar el peso que él llevó, pero al menos que tengamos esa empatía por el prójimo, que podamos tratar de ayudarle en el momento que necesita. Eso pienso yo. Muy bien, Cecilia. Muchas gracias ahí por tu aporte. ¿Alguien más? ¿Qué significa la cruz? Tomar la cruz. ¿De qué es símbolo? Sí, hermano Manuel. Bueno, por el contexto en ese minuto, perfectamente los que escuchaban a Cristo sabían que la cruz era un símbolo literalmente era la muerte. Entonces, yo creo que lo que el Señor les quiere decir a ellos es que creo que los discípulos literalmente iban a la muerte también por seguirlo, pero también se refiere, creo yo, a morir a sí mismo, o sea, a crucificar mi yo, o sea, como lo que decía Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, o yo estoy juntamente crucificado con Cristo, es un poco saber que si uno quiere seguir al Señor, tiene que despojarse de sí mismo incluso, porque como lo decía ayer en la escuela dominical, una de las luchas más grandes y enemigos más grandes que tenemos nosotros somos nosotros mismos, porque como leíamos en Isaías, que nuestros pensamientos no son los del Señor, nuestros caminos no son los del Señor, entonces luchamos con eso y para eso tenemos que morir un poco a nuestros propios deseos. Muy bien, muchas gracias, hermano Manuel, ahí por su aporte. ¿El sufrimiento es un regalo? Bueno, como dice Filipenses 1:29, se nos ha concedido padecer por él. Ahora, ¿por qué razón Pablo consideraría el sufrimiento a causa de Cristo como un regalo? Y mucho menos un regalo al mismo nivel que nuestra salvación, porque dice
se nos ha concedido el creer en Él. Bueno, un buen lugar para comenzar a emprender esto es la promesa de Jesús, ahí en Lucas 23, como lo leyó mi hermano Manuel y lo explicó ahí también Cecilia. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Como bien decía usted, hermano Manuel, para una audiencia del primer siglo, en esas primeras décadas ya del Imperio Romano, ahí como lo vivía Cristo, tomar la cruz, escuche bien, ¿ya? Tomar la cruz no era soportar a un molesto compañero de cuarto, ¿ya? Porque a veces uno dice, no, si mi cruz es mi vecino o mi vecina, ¿ya? O mi compañero de trabajo. Tomar la cruz no es un dedo del pie lesionado o siquiera un hijo inquieto, ¿verdad? Esos hijos muy inquietos y algunas mamás dicen, oh, si este niño es mi cruz, ¿ya? Es la cruz que Dios me dio. Ojalá no diga nunca eso, ¿ya? Tomar la cruz significaba que vas de camino a la muerte. Eso era la cruz para un habitante del Imperio Romano del primer siglo, de las primeras décadas de la era de Cristo. Tomar la cruz es decir, vas de camino a la muerte. Muy parecido cuando Jesús tuvo que llevar el madero en su hombro, ¿se recuerdan? Camino al Gólgota, camino al monte de la calavera, es decir, él aún no había muerto, pero cargar la cruz para Cristo, ¿qué significó? Vas camino al monte de la muerte. Cuando un cristiano toma su cruz, renuncia por completo a sí mismo, sin importar lo costoso que eso pueda ser, ¿ya? Renuncia por completo a sí mismo para seguir no a sí, sino a Cristo. Y eso para muchos ha sido costoso. Hay muchas personas que han sido rechazadas por su familia. Puede que eso no pase hoy día, o sí, tal vez, ¿ya? A veces hay familias muy ateas hoy día, muy agnósticas, muy hostiles contra el cristianismo, y cuando alguien se convierte, realmente ese familiar se transforma en un foco de burlas, a veces por los mismos padres, por los mismos hermanos o los hijos, ¿ya? Entonces, para algunos es muy costoso el tomar la cruz y seguir a Jesús, pero esa es la clave. Sufrimos y nos sacrificamos para seguir a Jesús. Como dice Lucas, continúa, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre o la mujer si gana todo el mundo, si tiene toda la prosperidad del mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Ahora, ojo, el cristianismo no es ascético, no es un monje que se va al monasterio y se pega con un látigo y se pincha las piernas. No, el cristianismo no es así. Nunca jamás sufrimos para sufrir, ¿ya? No es que el sufrimiento es nuestro fin o nos sacrificamos como un fin en sí mismo, no. Sufrimos o nos sacrificamos a veces para tomar algo que es mejor que lo que estamos viviendo. Sufrimos para tomar algo mejor. Por esa razón, el sufrimiento es un regalo. Por eso entonces, el sufrimiento es un regalo, es un don, podemos decir. Dios nos permite sufrir, tomar la cruz. Ahora, no es por sufrir que somos salvos, recuerde. Sufrimos porque ya somos creyentes, pero sufrimos para tener algo mejor. Y eso mejor nos lleva a los propósitos de Dios en el sufrimiento. Y son 8, por lo menos aquí lo que nos entregan nuestros apuntes, y no los vamos a estudiar hoy día todos, ¿ya? Pero para que usted los lea, ahí se los voy a compartir nuevamente como les mandé el texto hace unas semanas. Aquí tenemos estos 8 regalos, digamos, de alguna manera, que nos permite el sufrimiento. No siempre van a ser todos, pero puede que la enfermedad que tú tienes, Dios te está permitiendo por medio del sufrimiento tomar algo mejor para tu vida. 8 propósitos. Primero, hacernos crecer en santidad. Y eso los vamos a ir estudiando con más profundidad estas clases, ¿ya? Cuando sufrimos, Dios nos hace crecer en santidad. No siempre,
pero muchas veces es para que seamos más santos o más consagrados a Dios. Segundo regalo, cuando sufrimos o pasamos por pruebas o dificultades, esta prueba o esta tribulación, ¿qué es lo que produce en nosotros? Paciencia o perseverancia, ¿ya? Para cuando nos toque sufrir de nuevo, ya podamos resistir de mejor manera la prueba o la tribulación. Eso es un regalo que Dios nos da por medio del sufrimiento. Otro tercer regalo es hacernos crecer en madurez. Cuando caemos, cuando somos chiquititos, aprendemos, ¿o no? ¿Sí? Cuando nos caemos en bicicleta, cuando yo era chico, mi papá siempre me llevaba en una bicicleta que se llamaba las Mini. No sé si se acuerdan las bicicletas Mini, que eran unas bicicletas que tenían como una parrillita atrás, ¿verdad? Para ir sentado. Entonces mi papá me llevaba al templo, muy lejos, en la bicicleta. Y una vez, cuando fuimos a comprar leche ahí a Pedro Fontova, cuando Huechuraba no existía, era puro campo, eran puras vaquitas nomás, ¿ya? Que vendían leche. Y yo recuerdo que en ese viaje yo metí el pie en los rayos de la bicicleta. Y ustedes saben lo que pasa, ¿verdad? Uno engancha la bicicleta, mi papá saltó lejos, como 100 metros más allá, se cayó el tarro de leche. Lo que más nos dolía era que habíamos perdido la leche. Y obviamente yo quedé con mi pie muy destrozado, ¿ya? Y llorando, de unos 7, 8 años. Ese sufrimiento, ¿en qué sentido me hizo más maduro? En que cuando andaba en bicicleta yo sabía que no podía poner los pies en los rayos, ¿verdad? Entonces eso me produjo conocimiento, me permitió ser más maduro en ese sentido. Efectivamente, cuando nosotros sufrimos, la prueba o el sufrimiento nos hace crecer en madurez. ¿Para qué? Para ser más maduros, más perfectos o más completos en Cristo. Otro regalo del sufrimiento es que nos enseña su palabra. Cuando sufrimos, se supone un creyente verdadero, ¿qué es lo que busca? Busca consuelo en la escritura, ¿no? Busca textos bíblicos, a ver si estoy enfermo o si estoy triste, si estoy pasando un momento de depresión. ¿Habrá algún salmo que me ayude con esto que estoy sufriendo? Entonces al creyente, ¿a dónde lo lleva su sufrimiento? A enseñarle su palabra. También el sufrimiento es un regalo, ¿en qué sentido? En que nos ayuda a animar a otros. Por ejemplo, un hermano que ha perdido su trabajo y que se encuentra con otro hermano jovencito que perdió su trabajo, ese sufrimiento viejo o pasado le va a ayudar a animar a otros, ¿cierto? O por ejemplo, una mamita, una mujer que tuvo una pérdida en un embarazo determinado. Ella sabe lo que vivió, lo que sufrió. Ese sufrimiento pasado le podría ayudar a animar a otra mamita, apoyarla, consolarla, visitarla cuando, ojalá nunca, ¿verdad? Pero cuando también le pueda pasar eso. Ese es un regalo que nos permite a los que sufrimos en algún momento futuro ayudar a animar a otros. También, hermanos, cuando sufrimos, Dios nos enseña a librarnos de la autosuficiencia. Es decir, aquellos que se creen o nos creemos en algún momento perfectos, ¿ya? Es decir, fuertes, autosuficientes. ¿Qué pasa cuando nos enfermamos? A veces una enfermedad crónica, que es lo que nos enseña que no dependemos de nosotros, dependemos de Dios y de las fuerzas de Dios. Y a veces las personas que son sumamente orgullosas, sumamente independientes, como cuando somos jóvenes, ¿verdad? Que queremos ser los reyes del mundo, con mi trabajo, con mi sueldo, con mi juventud, mi energía, el sufrir nos ayuda a librarnos de esa autosuficiencia y a depender de Dios. Séptimo regalo, fortalecer nuestra seguridad. Fortalece la seguridad. Mire, ayer yo pensaba en, bueno, y glorificar a Dios es la última, ¿ya? Ayer, no sé si mi hermano Manuel decía algo, pero se me vino a la mente. Hermanas entre nosotros que han sufrido mucho. Yo recuerdo a mi hermana Elizabeth Pereira,
Ella tenía a su esposo, el hermano Jorge Requena, que ustedes no conocieron. Bueno, Carlos lo conoció, mi padre ya, y otro hermano. Ellos celebraron sus 50 años de matrimonio, las bodas de oro en nuestra iglesia. ¿Te acuerdas, Carlos? No sé si estabas tú o mi padre, hermana Patricia, no sé si había llegado ya. Y a los 2 años, el hermano Jorge lamentablemente fallece. ¿Se imaginan ustedes, mujeres, el dolor de perder a un compañero de vida de 52 años de vivir juntos? O sea, literalmente es perder la mitad de su vida, si no más, sino 3/4 de la vida. La hermana Alicia Gutiérrez, que está aquí con nosotros, ella antes de llegar a nuestra iglesia también enviudó de su compañero de muchos años, ¿ya? El dolor que debe significar o no, varones, para los que estamos casados o hermanas, perder a su esposo, independiente que haya sido imperfecto o imperfecta, es un dolor tremendo. O sea, uno lo ve en sus caras, y de hecho la hermana Elisa siempre me dice a mí cuando conversamos, me dice, pastor, ella lo dice con mucha sabiduría, ¿verdad? Y aún con contentamiento me dice, pastor, me dice la hermana, imagínense la voz de la hermana Elisa, ella como cuando lo dice, no hay un día en que yo no piense en Jorge. Y el hermano Jorge ya falleció hace muchos años atrás. Ella me dice, no hay ni un día en que yo no piense en Jorge, en que no tenga recuerdos de lo que vivió 52 años con él. Pero usted ve a la hermana Elizabeth y es una mujer que tiene contentamiento, ¿no? Que tiene gozo. Ahora ella sigue llorando, hay días que llora, hay días que derrama lágrimas por su esposo. Eso no la hace peor cristiana, ¿verdad? Pero lo que quiero llevarles es que aún dentro del sufrimiento, el Señor fortalece la seguridad de las personas cuando confían en Él. Y díganme si no conocemos una mujer de mayor fe que la hermana Elizabeth, ¿o no? Los que la hemos visto. Ella siempre dice, el Señor se encarga de mi vida. De hecho, hace una semana atrás, ella estaba en Pucón, ¿se recuerda? Y Chiche tuvo que irse a Estados Unidos, Mauricio tiene que irse a Argentina, y se iba a quedar solita en Pucón. Así que los hijos dijeron, ya mamita, te vas a la playa aquí donde Alejandro, en Algarrobo. Y la hermana le dijo, mire pastor, yo no sé dónde Dios me va a llevar la próxima semana, pero donde me lleve es lo que Él quiere y yo voy a estar feliz. Eso es feo, ¿no? Y a pesar del sufrimiento, Dios nos regala el fortalecer nuestra seguridad. A la hermana Alicia Gutiérrez podría dar el mismo testimonio, ¿verdad? Una mujer de fe, que cuando íbamos a visitarla, ¿se recuerdan los varones? Salíamos más animados nosotros que lo que nosotros le animábamos a ella. Entonces el sufrimiento fortalece nuestra seguridad en Cristo. Después ustedes lean por favor los textos, ¿ya? Porque no tiene que creerme a mí. Yo lo que estoy haciendo es leerlo rápido nomás, ¿ya? Pero usted lea estos versículos y a lo mejor va a encontrar más, ¿ya? Va a encontrar más textos para cada uno de estos. Y el último, ahí voy a dar la palabra, ¿ya? Glorificar a Dios. Dice Pablo, por amor del cual lo he perdido todo. Es decir, finalmente una mujer como la hermana Elizabeth, como la hermana Alicia, no sé, y yo pienso también en mi hermana Raquel ahí que me está escuchando, que ella sabe, y algunos de los más viejitos sabemos también todo lo que ella ha sufrido en su vida. Uno las ve a ellas y uno a quién glorifica, no glorifica a las hermanas, glorifica a Dios. Es Dios, Dios maravillándonos por medio de la vida de mujeres que son fieles al Señor. Todo eso significa cuando Pedro y Pablo dicen que Dios nos ha concedido el sufrir. Y eso trae un regalo de por medio, ¿verdad? Apropiarnos de algo mejor por medio del sufrimiento. Y eso lo vamos a seguir viendo la otra semana. Susi o Carlos, no sé quién levantó la mano ahí. Carlos, te escuchamos. Quería compartir algo, ya que usted se acordó, hermano Jorge, para que tuvimos un hermano en la iglesia, ¿cierto? Hace muchos años éramos, cuando decía usted que éramos lolitos, ¿cierto? Que se llamaba Rigoberto Jara, creo que era el apellido.
Creo que Sí, Nájara, no me acuerdo del apellido bien. Hermano Rigo, yo lo conocía hermano Rigo. Hermano Rico. Él era una González. persona. ¿Perdón? ¿Qué dijo el Tata? González. González. Él era muy amigo del hermano Héctor, ¿cierto? Hermano Juan Rojas. Era su brazo derecho del hermano Melvin, ¿cierto? Y veía esos ocho ítems que estaban ahí. Y él era una persona, un cristiano, pero como un ejemplo de los pocos cristianos, ¿cierto? Que uno conoce así, con ese fervor, con esa... A él en todo le iba mal. En todo. El negocio que hacía le iba mal, él era muy pobre, pero él jamás, y me acuerdo de un día porque él tenía una camioneta y él mismo le puso pirula, que era una camioneta que había que empujarla, llegaba uno más rápido que andando. Y él trabajaba en esa camioneta y esa camioneta siempre estaba mala, siempre le fallaba y trabajaba. Ahora hermano Héctor le pasaba negocios para que trabajara en la feria y nunca le iba mal. Y siempre me acuerdo que él, lo único que él decía, que su versículo clave en su vida, él decía, para mí, el vivir en Cristo. Amén. Y morir en ganancia. Ese era todo para él. O sea, los demás, porque tampoco era flaco, o sea, hambre no pasó. No, si era gigante, era gigante. Él era un hermano gigante, gigante. Me acuerdo cuando íbamos a los paseos, una vez nos empujó, nos tiraba lejos. Y todos esos ítems que usted nombró, los vi reflejados en él. Amén. Quería compartir esa historia de ese hermano que obviamente debe estar con el Señor. Amén, gracias Carlos. Sí, efectivamente, los que conocieron al hermano Rigo, yo era chico también ahí como tú, ¿ya? Y hay creyentes que son así y que a pesar del sufrimiento pueden encontrar ese propósito, ¿verdad? Y glorificar a Dios con sus vidas. Sin duda el hermano Rigo está con el Señor, ¿verdad? Después de su partida acá de esta tierra. Gracias Carlos, muchas gracias ahí también por el testimonio. Yo creo que es interesante eso porque tenemos héroes, por gracia de Dios, en nuestro tiempo, en nuestra iglesia, ¿verdad? Personas que son un ejemplo, como decía ayer hermano Manuel, como Pablo decía, imítenme a mí. Y yo creo que tenemos hermanos y hermanas que, a pesar del sufrimiento, han podido glorificar a Dios por medio de sus vidas difíciles. Bien, pues lo dejamos hasta acá. La próxima semana vamos a ver cada uno de estos puntos, pero con más profundidad y con más detalle para que también, pues cuando nos toque sufrir, podamos tomar y aferrarnos a aquello que viene como algo mejor que el sufrimiento. No sé si hay algún comentario o pregunta para terminar. Sí, papá, hermano Hugo. Adelante. Sí, pastor, en relación a cuando hacía el alcance de cuando uno está al lado de una persona que sufre, que tiene que saber escuchar. Y era uno de los detalles que hacíamos énfasis cuando íbamos a las postas. Y lo que de las personas que me recuerdo yo cuando íbamos 24 horas, mi hermana Patricia, una persona pero realmente preciosa, igual que mi esposa, que yo las veía y estaban todo el rato escuchando, y después al final hacían el alcance. Y lo que siempre resaltábamos también era que tomáramos el nombre y le ofreciéramos que íbamos a orar por él o la persona enferma. Y siempre eran muy receptivos en dar el nombre y en dar la petición. Y eso era una de las cosas que aprendimos y practicamos en las postas. Saber escuchar, a algunos nos cuesta mucho, sí, pero saber escuchar y pedir su petición y anotarla. Y quedaron realmente felices. Y creo que muchas veces los días jueves damos los nombres de las personas y sus peticiones. Así que en relación a eso, pastores, me alcance y admiraba a mi hermana Patricia porque yo la vi de repente todo el rato escuchando y al final haciendo el alcance. Así que una muy buena evangelista en las postas, mi hermana Patricia. Eso, pastor. Amén. Sí, efectivamente, nuestra hermana Patricia
Era un ejemplo en evangelismo, a pesar que, como ella lo ha dicho, ¿verdad? Es muy introvertida nuestra hermana Patricia, obviamente le cuesta a ella hablar ahí en público, pero cuando se trata del evangelio, de tú a tú, ella es un ejemplo para nosotros. Así que gracias, hermano Hugo, por destacar a nuestra hermana Patricia, que está ahí con nosotros, ¿ya? Patricia Jiménez. Bien, Carla. Ah, pensé que Carlita quería hablar ahí. Bien, pues alguien más que quiera comentar o preguntar algo antes de despedirnos y terminar nuestro tiempo. Pastor, Claudio. ahora sí. Sí, usted tocó un punto sumamente importante y trascendental. Claro, uno normalmente para empatizar con la otra persona, uno siempre le pregunta, estoy pasando lo mismo por ti, o te entiendo, claro, pero no es como la palabra más adecuada. Y claro, un punto sumamente importantísimo ese. A lo mejor es tratar de caer bien, obviamente, pero llegando con otro tipo de preguntas. Y claro, tomé apunte y de repente es bueno aplicarla. Y yo creo que aplicando uno a lo mejor puede ser mucho más grande y llegar con más fuerza y con más ímpetu y con más amor que a lo mejor haciendo la pregunta, te entiendo lo que estás pasando. Así que eso es mi alcance, pastor. Igualmente yo me acuerdo que años atrás, en el 2005, cuando empecé a trabajar en tienda, claro, había un sufrimiento personal porque un compañero de Falabella, vendedores, a veces se burlaban de mí, el luz divino, donde yo le hablaba de Cristo alguno, y ahí hay como el tema del sufrimiento personal, pero bueno, en base a eso también el Señor nos enseña a confiar en Él, pues, y a seguir practicando y a seguir hablando de Cristo a los demás. Eso, pastor, gracias. Bien, gracias Claudio ahí también por tu comentario. Ya pues, hermanos, la próxima semana ya seguimos con los 8 puntos, léanlo. Si quiere anotar algún apunte también en sus pensamientos, reflexiones, también anótelo ahí abajito los apuntes ya. Si se le ocurre alguna idea, alguna duda, por favor, hay todo el espacio para participar ahí en nuestra clase.